Bueno, con brillo en la luz vamos a recibir a Verónica Molina. Ella es médica, cardióloga y terapeuta, consteladora familiar, también egresada del Centro Bergelinger de Argentina, y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vero? Hola, Maga, muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar acá con ustedes otra vez. Qué bueno que estés. Y qué bueno que podamos tratar un poco este tema tan delicado que son las enfermedades, ¿verdad? Que bueno, a veces hay situaciones en donde nos encontramos con enfermedades que podemos hasta observarlas que generacionalmente se repiten en una familia. Y eso genera como mucho miedo, ¿verdad? Sí. Cuando hay, qué sé yo, algún tipo de cáncer y vemos que todas las mujeres de la familia tienen un cáncer o que hay diabetes a lo largo de varias generaciones. Entonces, claro, me encuentro como hija hoy y digo, ¿y yo qué? ¿No? Y pregunto, ¿cómo paró esto? Que de alguna manera pareciera que hay una posta que se da entre generación y generación. Sí. Bueno, las enfermedades, por empezar, siempre tienen una causa. Más allá de la causa orgánica, que es la que estamos acostumbrados a mirar y a tratar de comprender y de limitar, tienen otro efecto a nivel del sistema familiar y a nivel de la persona que las lleva. Entonces, desde las constelaciones podemos observar que muchas veces las enfermedades son maneras de mantenerse unidos al sistema. Son formas de pertenencia. Es como si alguien pudiera decir, si no estoy enfermo, no pertenezco. ¿Es fidelidad? Sí, es una lealtad. Si no atravieso también por este tipo de sufrimiento, no puedo ser parte de mi familia. Son maneras de pertenecer, de ser leales a un tipo de vinculación que se manifiesta en el sistema de esa manera. Pero esto es inconsciente. Todo esto es inconsciente, claro. Bueno, yo quiero desactivar ese chip, porque la verdad que no quisiera sostener esa lealtad, ¿no? Y podríamos decir, ¿qué cosas está mostrando una enfermedad? Claro. Para desactivar el chip, como decís vos, hace falta todo un proceso personal, porque eso no es ni tan sencillo ni tan directo. Lo primero que uno puede hacer es empezar a ver que necesita pertenecer a la familia, que es una necesidad básica de todos los seres humanos, y que hay otros modos de pertenecer, y que aunque uno se rebele, entre comillas, a un cierto modo de pertenencia, sigue siendo parte de la familia. Entonces ahí, a través de las constelaciones, primero podemos observar de qué se trata esto que la enfermedad trae, porque las enfermedades vienen con un sentido. Y muchas veces ese sentido es una manera de vincularse en la familia. Entonces, en la constelación podemos observar, por ejemplo, que una enfermedad es una manera de traer a la conciencia de la familia el destino difícil de alguno de los antepasados. Me recuerdo por ejemplo, una constelación, sí, de un niño. Viene la mamá, quería trabajar por un niño de unos 4 años que tenía una alergia en la piel, que no se encontraba la causa, pero estaba todo el tiempo con muchísima picazón y prurito, y era insostenible, corría y era terrible cómo le picaba, le habían sacado todos los juguitos, los chocolates, o sea, estaba en una dieta pensando que podía venir por ese lado, con medicamentos, nada funcionaba. Entonces llegó a las constelaciones, y lo que mostró esa constelación es que ese niño de 4 años estaba totalmente en resonancia con un bisabuelo que había estado en la guerra. Mirá. Y había hasta incluso un lenguaje bastante lineal en el síntoma, porque él se rascaba mucho en la cabeza, el cuello, los brazos. Y bueno, son síntomas de la trinchera, ¿no? En las trincheras se enfermaban de piojos, de sarna, de cualquier tipo de esas lesiones de la piel, que si se infectaban podían causarles la muerte también. ¿Y cómo llegan al bisabuelo? O sea, ¿cómo aparece esa figura? Por un lado, por la entrevista. La constelación tiene varios puntos, ¿no? Podemos hacer más pie en lo que aparece en el campo, es decir, en los representantes. A veces ponemos un representante para el síntoma y un representante, por ejemplo, para el niño y para cada uno de los padres. Y el síntoma, que es una persona que es parte del campo, empieza a sentir, ¿no? Y dice, por ejemplo, bueno, mira a lo lejos, y dice, yo estoy mirando a alguien que está allá muy lejos. Entonces podemos preguntar a la persona, ¿hubo inmigraciones, hubo guerras? Y bueno, entonces ahí va apareciendo la información. Y vamos probando, se puede poner un representante
para esa persona que estuvo en la guerra, por ejemplo, y así surgió ese dato. Bueno, y cuando apareció ahora el bisabuelo, con estas características, ¿de qué manera, digamos, se puede desarmar esto que se le había activado a este niño para que no sea con la problemática que tiene? Claro, ¿no? porque en ese caso el sentido de la enfermedad era que el sistema viera y reconociera a ese bisabuelo. Ese bisabuelo, no solo que había estado en la guerra y había padecido lo que implicaba la guerra, la Primera Guerra Mundial, sino que además había sobrevivido a la guerra, vivían en Rusia, habían venido a la Argentina, Mirá. habían dejado su familia allá, con lo cual se produce un quiebre muy importante en el sistema, y se habían afincado acá y empezaron, con el trabajo de todos los inmigrantes, ¿no? Desde cero. Entonces había sido una persona nodal en el sistema, una persona que cambió el destino de los que vinieron después, y que lo hizo a expensas de un terrible sufrimiento y de mucho esfuerzo, ¿no? Entonces hacía falta reconocer a ese abuelo. De hecho, la mamá de este nene ni siquiera tenía registro de que ese abuelo había hecho todo eso. Mira. O sea, digamos, todo eso surge a través de la entrevista y de todo lo que vamos hablando en la medida que el campo va mostrando, y se ve el amor de ese bisnieto con el bisabuelo, y uno dice, pero ¿cómo puede ser si no lo conoce, nunca lo vio? Pero en el inconsciente familiar, que es justamente donde se encuentra toda esta información, Jung le dice el inconsciente colectivo, y son esferas, ¿no? Dentro de cada familia existe un inconsciente donde está toda la información de todo lo que pasó. Ese bisnieto conocía al bisabuelo en su corazón, ¿no? Y sabía la importancia de ese hombre en la historia de la familia. Y un poco la expresión, la manifestación de esa enfermedad era una especie de reconocimiento al abuelo, ¿no? Era un intento del sistema de elaborar aquello que pasó. Entonces el bisnieto decía, bueno, yo sufro lo mismo que vos, en lo que puedo. ¿Y cómo se corta eso? Entonces cuando empezamos a trabajar en la constelación y la mamá pudo empezar a mirar, porque el niño hace, digamos, el esfuerzo en pos del sistema, pero quienes tienen que mirar son los adultos cuando trabajamos con niños, ¿no? El niño siempre es un emergente de la familia. Entonces cuando la mamá pudo empezar a mirar esto, a reconocer, y empezó un trabajo post-constelación que fue muy interesante. Yo siempre hablo de procesos en los trabajos con síntomas, porque la constelación muestra algo que estaba oculto y hace en sí mismo un gran trabajo, pero realmente la fuerza para el cambio viene en el proceso posterior. Entonces esa mamá empezó después a averiguar, a ver datos históricos, a preguntar en la familia, y surgieron todos estos datos que yo les estoy contando, de cuán importante fue este abuelo, y ella entonces pudo empezar a sentir que tenía un vínculo con este bisabuelo. Y ese nene al mes, post constelación, enseguida dejó todos los medicamentos, volvió a su dieta habitual, y al mes no tenía más síntomas. Eso es genial. Verónica, pensaba justamente en cómo es esta transmisión de información, que es inconsciente, como vos bien mencionabas, pero la constelación familiar, ¿cómo devela que esta información es transmitida? Sí, bueno, aparentemente lo que surge es lo que se llama en psicoanálisis una comunicación de inconsciente a inconsciente, es decir, todos nosotros podemos acceder a información del otro a través de alguna herramienta. Pueden ser las constelaciones, pueden ser el trabajo con palitos, que trabajamos en individual, donde uno vuelca de manera inconsciente lo que no sabe que sabe, o pueden ser otras técnicas. Pero básicamente se trata de permitir que esa información de alguna manera sea expresada. A veces se puede expresar con otras formas que son mucho más abstractas, ¿no? De pronto la pintura, y uno no sabe por qué es. Acá hay como una estructura que permite ir dilucidando de qué se trata esa información. Y en el caso de las constelaciones grupales, las personas traen, porque pueden sentir y hablar de lo que sienten, mucha información. Y eso después es corroborado con el paciente, con el consultante. Siempre preguntamos, ¿no? ¿Esto te suena? ¿Tiene que ver con vos, te parece? Y la verdad es que siempre la gente está muy sorprendida porque dicen, es mi abuelo, era así. Claro. ¿No? Y eso es lo llamativo de esto. Por eso, perdóname, en eso Hellinger, que es el creador del método, él no lo inventó, él lo descubrió. Es decir, él empezó a hacer experimentos en grupos, porque él trabajaba con grupos, con psicodrama y distintas terapias grupales, y empezó a ver que si él ponía representantes y en vez de darles un guión, como se hace en el psicodrama, o exacerbar algo que ya estaba pasando, los dejaba en silencio y esperaba, estas personas traían una información, ¿no? Empezaban a sentir algo. Y eso lo fue corroborando en el tiempo y se dio cuenta que esto era una forma muy rica de traer información inconsciente. Están preguntando acá cuántas generaciones para atrás se puede llegar.
A las que sean necesarias. Son las que sí, importa. no hay límite en eso. El límite es lo que conocemos. A veces el consultante no sabe de la historia de la familia. Claro, por eso, porque a veces puedes decir, bueno, ponele que te vayas 5 o 6 generaciones atrás que ya no queda nadie, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo recompones esa parte de esa historia, ¿no? Porque Sí. no está, no hay donde Sí. ni siquiera preguntar. Sí, a veces hay datos de más o menos por dónde estaban y de qué raza son, entonces uno puede, por datos históricos del lugar, ir reconstruyendo un poquito de esa historia, ¿no? Pero muchas veces no hay datos en la familia de qué pasó estrictamente con cada persona. Pero en la constelación emerge la esencia del conflicto que estuvo presente y está presente en quien lo trae hoy. Ujú. Ahora, vayamos a enfermedades muy, muy así puntuales, ¿no? Hablemos de cáncer, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que en mi familia hay una línea de enfermedades que tienen que ver con cáncer y a lo mejor enfocado a un lugar, ¿puedo constelar yo para, en realidad, para cortar ese hilo que viene haciendo bajada, que a lo mejor no sé si voy a ser yo la que lo exprese, pero puedo hacer ese trabajo, o en realidad el trabajo se hace una vez que se manifiesta la enfermedad? Uno puede, a ver, acá hay un punto importante que tiene que ver con la filosofía con la que miramos la enfermedad desde las constelaciones familiares. Y lo primero que te puedo decir es que no vemos la enfermedad como un tema para sacarse de encima, sino que vemos que la vida y la muerte son parte de lo mismo. Digamos, la muerte es parte de la vida y la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la alegría, son formas de vida también. Es decir, que no estamos en contra de lo que se manifiesta, sino que vamos a ver qué trae eso que se manifiesta, que quizás si lo podemos tomar, si lo podemos elaborar, ceda, y quizás no, pero nosotros nos transformamos al haberlo comprendido. Entonces, desde esa perspectiva, cuando aparecen enfermedades en las familias que son, de pronto, se manifiestan en cada generación y tienen componentes hereditarios ya determinados, lo que podemos hacer es tratar de mirar qué trae esa enfermedad en el sistema. Cuando decís qué trae, ¿qué significa? Porque, por ejemplo, acá tenemos a otra oyente que dice cáncer de mama, por ejemplo. Cuando decís qué trae, ¿a qué estás haciendo referencia? Y en eso también hay una particularidad en las constelaciones. Nosotros no hacemos una lectura lineal. Por ejemplo, en la medicina china, y qué sé yo, el pulmón tiene que ver con la nostalgia, con la tristeza. Para nosotros no es así. Cada caso trae su singularidad y es en cada sistema. Entonces, no sabemos de antemano qué va a traer. Nos basamos en lo que va emergiendo del campo cuando constelamos y de lo que va sintiendo la persona que trabaja y de los datos que trae esa persona y cómo va resonando en ella lo que aparece en la constelación. Pero así como te conté esta lealtad de este bisnieto con un bisabuelo, puedo contarte otros casos. Hubo, por ejemplo, una señora que vino a trabajar una vez porque tenía pólipos en el útero, ¿no? Y bueno, la tenían que operar y estaba en eso, ¿no? De ver qué hacía y que si se operaba o no se operaba. Y lo que surge en la constelación es que los pólipos eran una manera de manifestar el amor que ella tenía por hijos que había perdido en las primeras partes del embarazo, ¿no? Eran embarazos que había perdido. Y cómo ella había negado en ese momento el amor que sentía por esos hijos y las ganas de que nacieran, porque no lo pudo sentir en ese momento, era un duelo inconcluso. Entonces, a través del cuerpo, ella estaba unida a esos hijos, como si nunca los hubiera perdido. Entonces, cuando eso se vio en la constelación y pudo ir y tomar a cada uno de esos hijos, acercarse, decirle lo que necesitaba decirle y cerrar ese duelo, bueno, pudo ver con más claridad qué tenía que hacer con respecto al tratamiento. Digamos, no es que no se iba a tener que operar, pero ya tuvo la fuerza para decir, bueno, ahora puedo prescindir de este síntoma, porque a mis hijos los tengo ya en mi conciencia y en mi corazón. Y hasta ese momento no lo podía Claro, ver. es muy difícil, o sea, estás contando un caso que me parece maravilloso porque a nadie se le va a ocurrir asociar los Exacto. pólipos con... Pero tampoco podemos generalizar. No, a Ahí va. eso voy. Es Ahora- totalmente singular. Perfecto.
¿no? En otros casos, ese pólipo puede significar antepasados que quedaron en Europa, por ejemplo, cuando fueron en inmigración y no se volvieron a ver nunca más. Claro, claro. Por eso, nosotros nos abrimos a cada caso, en cada sistema. Ahora, Verónica, vos sos médica, o sea, ¿y cómo es tu abordaje con tus pacientes como médica? Porque ahora nosotros sabemos que haces constelaciones, pero digamos, tu trato con los pacientes, porque acá la gente se puede acercar por cualquier tipo de problemática, ¿no?, que pueda tener de salud. ¿Proponés enseguida la constelación? ¿Llegás a esa instancia? Sí. Yo la verdad ahora estoy trabajando ya menos como médica alopática y sí trabajo mucho con esta mirada. Por supuesto que la medicina me sostiene. Yo vengo de la medicina y haber transitado por todo lo que transité, porque además estuve en la unidad coronaria, en terapia intensiva muchos años, me permitió entender qué le pasa a las personas en el proceso de enfermar, en el proceso de morir, qué le pasa a las familias, y estuve ahí. Entonces eso es algo que a mí me sostiene mucho. Pero hoy por hoy yo trabajo desde esta mirada, es decir, ayuda a que las personas puedan comprender cuál es el mensaje de la enfermedad, que se abran a ese proceso y que puedan entonces tomar los tratamientos que tengan que tomar. No nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría preguntarte también si no solamente debe constelar aquel que está enfermo, sino parte de la familia, y también qué pasa si no está de acuerdo con la idea de constelar, ¿no? O sea, que yo a lo mejor si tengo un familiar enfermo puedo hacerlo yo por él, o esto es un proceso individual en el caso de las enfermedades. No, la verdad es que los únicos que pueden constelar por otros son los padres, en el caso de hijos pequeños. Ajá. Pero no podemos trabajar por los padres, no podemos trabajar por hermanos, porque eso tiene que ver con el respeto a cómo cada uno quiere enfocar lo que le pasa, ¿no? Y tomarlo o dejarlo, y en eso tiene plena decisión y libertad. Así que solo trabajamos por otros en casos de padres con niños pequeños. Y también hay que abrirse a que cada uno tiene un tiempo, y que en ese tiempo a veces hay muchas cosas que suceden que van más allá de uno, que uno no controla, y que de pronto puede llegarle a esa persona la información de alguna cosa que lo conmueve, o un contacto, o a un amigo, o algo, una película. Uno no sabe qué manifestaciones hay que hacen que las personas se puedan abrir. Pero esto funciona si uno se abre al proceso. Si no, la verdad es que es como que es una información más, pero claro, la fuerza está cuando uno se abre el proceso interno que viene después de una constelación. Sí, porque hasta ahora siempre se habla, digamos, y que creo que sigue sosteniéndose, ¿no?, que son determinados tipos de emociones o aspectos emocionales que primero comienzan y luego desencadenan, claro, con el tiempo en una enfermedad. Sí. Acá lo que yo siento que se aporta, digamos, un dato mayor a lo que ya conocemos es que además está reflejando, ¿no? Está mostrándonos un escenario que se ha dado en algún momento de la historia y que yo por ahí me adhería a ser vocero, ¿no?, de esa situación. Sos un emergente del sistema. Tal cual. Y que muestra algo que necesitaba ser visto. Sí. Y a partir de eso se puede elaborar en el sistema, y hay muchos reposicionamientos inconscientes también, claro, porque claro, está basado en la ley de los sistemas. Si alguien se mueve, los demás necesariamente tienen que moverse también. Qué bueno. Bueno, gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un gusto, un placer. Gracias por trabajar nuestros corazones también.